Respecto a esta última exposición de Antonio Campaña, pues para mí ha sido una gratísima sorpresa, porque al conocernos tanto tiempo he visto perfectamente o he seguido perfectamente su evolución, desde aquellas cosas que hacía cuando llegó aquí, llenas de fuerza, de pinceladas grandes, amplias, ricas en materia, en texturas, buscando siempre color, calidades, a la delicadeza que aquí empieza a aparecer y a las transparencias que aquí empiezan a aparecer. Ha habido una evolución y un cambio enorme. Sin duda alguna, un grandísimo avance en maduración, como pintor, como persona. En el artículo que yo he mencionado antes, que está publicado en el catálogo, yo hablo de que normalmente el momento de madurez del pintor coincide con el momento de madurez de la vida. Y es así. Un señor que tiene buena voz, si le dan una buena canción, posiblemente con pocos años, pues esa voz florece y puede ser un genio del cante o de la canción. Pero en la pintura las cosas van más lentas y por otro derrotero. Se va mucho más despacio, hay que aprender un oficio, una técnica, es difícil y sobre todo hay que tener un gran cúmulo donde está esa despensa con los grandes aciertos y los grandes errores de lo que tanto tenemos que aprender los humanos. Así que yo esta exposición de Antonio la veo como una exposición realmente magnífica. Si soy sincero, tengo que decir que hace mucho tiempo que en Alcalá quizás no hayamos visto una exposición de esta envergadura, de este nivel, de esta categoría, donde pues evidentemente habrá muchos espectadores que quizás pues discrepen de la temática o del tratamiento que se hace de la figura humana, etcétera, etcétera. Yo no voy a entrar ahí. Yo quiero ver la exposición como pintor. Y como pintor es una delicia y una maravilla, y es un sinfín de enseñanzas para todos. Una cantidad de calidades, una cantidad de recursos, un saber hacer de grandísimo pintor. La oportunidad que ha brindado el Ayuntamiento de Alcalá Real para el despliegue de esta magnífica exposición en la sala de Capuchinos, una sala amplia de luces altas, tiene un significado especial en esta ocasión porque reúne una obra bastante extensa, una cantidad de obra no solamente en volumen sino en calidades de este pintor, de Antonio Campaña, que nos permite disfrutar de su pintura, pero también de su psicología, de sus vivencias y de lo que él logra transmitir a través de las ideas y de la organización de diferentes iconos y gestos en su mundo. Es un mundo especial, es un mundo muy onírico que recurre a los sueños, que recurre a la realidad, a la sensualidad, al erotismo sutil, a la combinación del ambiente de un paisaje irreal, de un paisaje real. Tenemos olivos de la tierra, tenemos cielos nocturnos, tenemos grandes nubes. Tenemos una obra muy compleja que se puede disfrutar, que hay que desentrañarla poco a poco. Es como una maraña, como un sedimento que se ha ido estratificando. No es asequible a primera vista. Hay que prestar atención, hay que usar la inteligencia y la sensibilidad. Y eso no solo define las pinturas. Cualquiera que conozca a Antonio sabe que él es un hombre inteligente y sensible, es un hombre de campo y un hombre de cultura. Y todo eso queda dentro del lienzo. Me causó una gran impresión el día de la inauguración de esta exposición, Sueños y Arquetipos, que estuve, como buen amigo que soy de él y pintor, estuve acompañándolo y disfrutando del contenido de la misma. Una exposición que considero muy interesante. Y
y que me hace recordar tiempos pasados porque veo que en esta exposición la madurez del artista. Sus cuadros los definiría como llenos de luz y color. Está bien montada, una distribución estupenda, un número de cuadros u obras de arte, en este caso, y ya te digo, me entusiasma estar aquí en la exposición y ver que Antonio ha tenido una capacidad suficiente y un trabajo intenso para crear esta joya que creo que es la exposición. Bueno, en el contexto de la exposición, que considero surrealista, me recuerda mucho el Museo Picasso de Barcelona, porque la temática que tiene, el simbolismo y los trazos y el color hacen que sea una pintura para intelectuales, diría yo, porque hay una simbología muy profunda y lo que pueda uno captar de una manera espontánea, pues hay que comentarlo o me agrada o me agradaría, como ya lo he hecho, compartir con el pintor ciertas dudas que he tenido sobre composición, con detalles, temática, etcétera, etcétera. Sueños y arquetipos, y ya el título en sí mismo nos está introduciendo a qué es lo que podemos ver en esta exposición, ¿no? Porque estas dos palabras, sueños y arquetipos, nos trae a la mente a los dos grandes psicoanalistas del siglo XX, del siglo pasado, Sigmund Freud con su interpretación de los sueños y Carl Jung con sus arquetipos, que es como llamó Jung al inconsciente colectivo. Aquí podemos ver, pues, desde retratos, algunos paisajes oníricos, porque tiene otro tipo de paisajes que no lo expone aquí en esta exposición, y luego, bueno, una serie de obras que tienen como temática así general el surrealismo, porque los cuadros que está pintando últimamente pues son de tendencia surrealista, ¿no? Entonces se aprecia en ello el mundo de los sueños, ¿no? Parece inspirarse en el inconsciente, ¿no? Y es lo que trata de plasmar en sus cuadros. El inconsciente, pues, es esa parte de nuestra mente que está oculta, que no se ve, que no tenemos acceso a ella y a la que intenta acceder Antonio Campaña a través de sus cuadros. Antonio Campaña nace en Castil de Campos el 25 de febrero de 1942 en el seno de una familia campesina. Es el tercero de 4 hermanos. Su padre era uno de los pocos hombres que sabían leer y escribir en el pueblo y el único que recibía el ABC. Él acostumbraba a hablarle de Murillo y Miró. De pequeño y hasta los 12 años, Antonio se dedicó a guardar cabras, pero a la vez comenzó su afición a la pintura, dibujando con carbones sobre las piedras del campo. Hasta los 16 se dedicó a las faenas propias del campo y fue entonces cuando el doctor del pueblo, don Pedro Moreno Rivas, le enseñó a leer y a escribir. A los 16 años se matriculó en un curso por correspondencia de pintor decorador. Durante ese tiempo se dedicó a decorar algunas atracciones de feria, casas o muebles con imitaciones a mármol o maderas preciosas. Pero esto no acababa de llenarle y decidió marcharse a Córdoba a la Escuela de Artes y Oficios. Corría el año 1960. Antonio, que comenzó sus estudios como oyente, logró una beca por oposición de la Diputación de Córdoba y una mención honorífica en el 4º Certamen Juvenil de Arte. Durante el 62, continuó con el dibujo bajo la dirección del pintor Antonio Povedano. Ese mismo año obtiene el 4º premio de pintura en el 5º Certamen Juvenil de Arte. En el 63 se marcha a Sevilla para ingresar en la Facultad de Bellas Artes
con una beca de protección escolar. El Sindicato Español Universitario le concede el segundo premio de pintura y el Ayuntamiento de Priego de Córdoba el tercero. En el 64, no contento con los métodos formativos de la Facultad de Bellas Artes, se matricula como alumno oficial en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla y paralelamente en la Escuela de Artes y Oficios de Córdoba, a la que asistía todos los fines de semana y vacaciones bajo la supervisión de Povedano. Este año le conceden el primer premio de pintura en el certamen provincial de Córdoba. En 1965, y a pesar de alcanzar muy buenas calificaciones en Bellas Artes, decide solicitar el traslado de Sevilla a Barcelona. Pero esa misma idea la tuvieron otros compañeros y Antonio perdió la beca de protección escolar, por lo que tuvo que ponerse a trabajar de peón albañil en Mirurgia hasta iniciarse el nuevo curso. Es entonces cuando solicita a la Delegación Provincial de Sindicatos en Córdoba una nueva beca que afortunadamente le es concedida. En el 66 es pensionado por la Diputación Provincial de Barcelona en la Escuela de Pintura Mural de Sant Cugat del Vallès. En el 67 es pensionado esta vez por el Ministerio de Educación y Ciencia en la Fundación Rodríguez Acosta para el estudio del paisaje granadino. En 1968 acaba su licenciatura y del 68 al 75 imparte clases como profesor interino en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado y en el Instituto Nacional de Enseñanza Media Femenino de Lérida. En el 75 gana por oposición libre la agregaduría de dibujo en el Instituto Nacional de Enseñanza Media de Monforte de Lemos en Lugo. En el 77 logra la cátedra de dibujo del Instituto Alfonso XI de Alcalá la Real, también por oposición libre. En esa etapa funda con otros compañeros el Grupo ARPA. En 1983, Antonio llega a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento alcalaíno, creando una exposición nacional que sería abolida años más tarde. En 2002 decide jubilarse anticipadamente, en desacuerdo con el sistema educativo de entonces. A partir de este momento, Antonio se vuelca con la pintura creativa, destacando sobre todo el desnudo y algún que otro retrato, con los que viene haciendo exposiciones individuales, como la de Castil de Campos en 2011, la del Museo Alcalá Zamora en Priego de Córdoba en el año 2014, la de la Diputación de Córdoba en 2015 o esta última de 2016 en Alcalá la Real. Una vocación que Antonio mantiene viva, pincelada a pincelada. Bueno, pues yo Antonio Campaña podría decir muchísimas cosas. Lo conocí en un momento para mí crítico, muy especial. Estaba luchando o intentando ser pintor en un medio que entonces aquí en Alcalá era muy complicado hacerlo porque no había más que 4 facultades de Bellas Artes en toda España, o si acaso 5, porque había una de Bilbao. Pero ya la acción y la influencia de amistad de Dolores Montijano, de Diego Ruiz Cortés, personas realmente entrañables, me habían puesto en condiciones de plantearme, tomarme la pintura un poquito más en serio, no quedarme simplemente en aficionado, en amateur, sino ver la posibilidad de hacer Bellas Artes. Era muy complicado, pero en fin, ¿por dónde llegó Antonio Campaña? Allá por el 77, quiero recordar. Nos encontramos con motivo de unos premios de una exposición de la feria, y desde el primer momento hubo una sintonía total que se mantiene hasta ahora. Y yo diría que no sintonía, sino grandísima amistad, grandísima amistad. Antonio luchó por que los pintores de aquí de Alcalá pudiéramos formarnos, pudiéramos llegar a cotas,
a través del grupo ARPA, de reuniones, como ya expongo en el catálogo. Pero bueno, aquello pues tuvo su tiempo de duración y yo, sin embargo, pues seguí ligado a él, y mi palabra de honor que me siento muy satisfecho porque me ha dado muchísimo beneficio. No sé la cantidad de cosas que me ha aportado, pero ha abierto, como digo, puertas, ventanas, siempre está disponible en los aspectos de enseñanza, de técnica tan complicada, tan difícil, que muchas veces muchos profesores se guardan y no son reacios a mostrarlas. Jamás tuvo un secreto y jamás me ocultó nada. Se dio por completo en este sentido. Así que yo con Antonio pues tengo una relación magnífica. Nos vemos de tarde en tarde, cuando hay que hablar de pintura, cuando hay alguna cosa, pero jamás lo he visto polarizado, influenciado por un interés personal. Ha sido un hombre sobrio, tratando de ser objetivo, de aportar lo que podía y de construir. Y eso es un don tremendo. Tuve la suerte de conocer a Antonio hace unos 25 años, cuando me dijeron que él daba clase de pintura, y fue un enriquecimiento personal. Todas las alumnas, porque eran todas mujeres y yo era el único chico, compartíamos las tardes. Si hacía buen tiempo y la época lo permitía, íbamos a pintar a la calle, sobre todo al campo, y si no, la clase se hacía recuerdo, en la calle Las Monjas, y pintábamos bodegones. Todos pintábamos el mismo bodegón, pero cada uno, Antonio sabía cómo sacarnos lo mejor de cada uno de nosotros para ponerlo en la pintura. Ese fue el comienzo de nuestra relación. Estuve varios años con él pintando, tenía desde los 13 hasta los 15 años. Y ya entonces comprendí el maestro que era, no solamente como pintor, como ahora se puede disfrutar en la exposición, sino su capacidad para transmitir, ¿no?, a los alumnos cómo transcribir aquello que veíamos dentro del lienzo. Bueno, pues mira, tuve la suerte de conocer a Antonio Campaña hace ya unos 40 años, cuando me enteré que venía al Instituto Alfonso XI de Alcalá como profesor de dibujo y pintura. Para mí fue una gran alegría porque me daba la oportunidad de poder conocerlo y compartir con él mis aficiones o mis sentimientos, que son la pintura como primer objetivo mío. Bueno, pues yo la verdad es que, a pesar de ser paisano de Antonio, porque soy de Castil de Campos, no lo conocí realmente hasta que hizo su primera exposición en Castil de Campos. A mí me gusta escribir cosillas, articulillos allí en el periódico local que tenemos, en la hojilla de Castil de Campos, y hice referencia a la exposición y se ve que le gustó el artículo que escribí, y desde entonces pues mantenemos contacto y bueno, pues me enseña cada 2 por 3 los cuadros que pinta y me invita a que siga escribiendo en las exposiciones que ha hecho en Córdoba, en esta que ha hecho en Alcalá, en otra que ha hecho en Castil de Campos, y bueno, la verdad es que hemos entablado una buena amistad desde entonces. A través de una conversación que tuve contigo una tarde, me surgió la idea de hacer este cuadro, Contemplando el vientre, relacionado con una maternidad. Y entonces, como todo cuadro, tiene que intervenir en primer lugar la distribución de las formas y el color, y para eso, en primer lugar, es el dibujo. El dibujo hay que llevarlo a la composición. Las composiciones pueden tener 2 aspectos. Puede ser en forma simétrica, puede ser de acuerdo a la proporción áurea. La forma simétrica es diversa, es muy variada, pero indiscutiblemente en la pintura de Caballete no se emplea como se puede emplear en decoración. En decoración, por dar un ejemplo, si trazamos una línea y a un lado de la línea ponemos un cuadrado y al otro lado ponemos el mismo cuadrado equidistante de la línea, eso sería simetría axial. Esa simetría no se emplea en pintura de Caballete.
En pintura lo que se utiliza es la misma simetría, pero con formas equivalentes para que contrarresten, para que contrapesen la forma que está a un lado del eje o al otro. En este caso no se trata de simetría, aunque la simetría interviene en la flor que vemos en el centro, pero no interviene en la simetría en lo que es el concepto general del cuadro. Como es su título, contemplando el vientre debe de ocupar el lugar más importante de la obra y hacia él deben ir dirigidas todas las tensiones. Así es que vemos que está situado en la proporción áurea. Si trazamos una línea de arriba abajo y otra en horizontal, veremos que ambas se cruzan en el vientre, dejando dos partes arriba y una abajo, dos a la derecha y una a la izquierda. Entonces, en torno a eso deben ir dirigidas las tensiones. Y así vemos como esta figura femenina que está aquí está cerrando y está dirigida hacia el vientre. Esta otra también mira y contempla hacia el vientre. La propia cabeza se inclina también para que todas las tensiones del cuadro vayan dirigidas a ese punto que es el de mayor importancia, que es el que le da su título general al cuadro. En todo cuadro debe haber una armonía. La armonía se consigue por contraste o por analogía. ¿Qué es el contraste? El contraste es una cosa opuesta de la otra. ¿Cómo se produce el contraste en los colores? El contraste en los colores se produce cuando un color no entra en la composición de otro y se aproximan. En este caso, lo que ocurre es que dan brillantez e intensidad y limpieza al color. Mientras que en la analogía, un color es análogo de otro cuando entra en la composición de ese otro, cuando son parecidos, cuando son de la misma familia o de los mismos tipos de tonos o de matices. En este caso, la armonía es intermedia, no es ni por contraste ni por analogía. Aquí no hay fuertes contrastes, pero en todo esto predomina una analogía general, excepto en los azules que estamos viendo en esa flor surrealista del fondo. Todo lo demás queda en armonía por analogía porque todos los colores intervienen en todos los que hay. En un cuadro, lo primero que pregunta la gente es ver los significados. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué está esto aquí o por qué se ha situado esto otro? Eso es complejo de explicar y tendría una explicación clarísima en el cartel. En el cartel sí, porque el cartel anuncia algo y lo importante es lo que se anuncia en el cartel, mientras que un cuadro no es por lo general importante lo que se anuncia, salvo que sea un cuadro de religión, un cuadro de política, un cuadro de propaganda de algo. En esos casos sí toma interés eso. Pero cuando es un cuadro libre totalmente de caballete, esas cosas no tienen importancia ninguna. Bien, pues he elegido este cuadro que lleva por título La inconsciencia del inconsciente, porque creo que es el que refleja la temática en la que está trabajando Antonio Campaña en estos últimos años. Aparecen los paisajes típicos que aparecen últimamente en sus cuadros, unos paisajes áridos que nos recuerdan a los de Salvador Dalí, en este caso un paisaje volcánico, ¿no? Sin vegetación, un paisaje que no es de este mundo, ¿no? Y que proviene pues eso, del mundo de los sueños, ¿no? Y algo que caracteriza su pintura en estos últimos años, pues esos paisajes oníricos, ¿no? Esos paisajes que no son terrenales o que son de otro mundo, ¿no? Luego aparece sobre este paisaje volcánico sobre un cielo tormentoso con unas nubes que se humanizan, porque aparecen figuras, caras que se retuercen, ¿no? En esas nubes y bueno, aparecen unos ojos que suelen aparecer con bastante frecuencia en la pintura de Antonio Campaña y que yo creo que aquí lo que nos simbolizan es el inconsciente, ¿no? De ahí el título, ¿no? La inconsciencia del inconsciente, como si el inconsciente pues hubiera cometido el error de aparecer cuando normalmente el inconsciente está oculto y no tenemos acceso a él, como no sea en los sueños o en los delirios, ¿no? O en otro tipo de situaciones extremas, ¿no? Porque el inconsciente, pues en el inconsciente se almacena pues todo lo instintivo, lo reprimido, lo que no queremos que salga a la realidad, ¿no? Que salga a
al mundo real, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues esos ojos, yo creo que en este cuadro lo que Antonio Campaña quería representar pues es el inconsciente, ¿no?, que ha tenido un desliz y aparece ahí representado con esos ojos que nos clavan la pupila, ¿no?, porque son unos ojos cónicos que nos penetran, ¿no? Y luego, bueno, el resto del cuadro nos muestra pues los instintos más salvajes del ser humano, que yo creo que están aquí representados con este caballo en corbeta, ¿no?, que amenaza como a esa modelo, a esa mujer que hay ahí en cuclillas y que es pues el objeto del deseo, ¿no? Esto es un retrato del sombrerero y el retrato es totalmente distinto, no, muy distinto a lo que es un cuadro de Caballete, porque no intervienen lo que es la composición, no tiene por qué intervenir en un retrato. Un retrato, como su nombre indica, lo más importante es el retrato, y entonces en torno al retrato tienen que estar resueltas todas las demás cosas que intervengan en el cuadro. Una de las cosas que puede intervenir es la proporción áurea, si interviene, sobre todo el punto de oro, y eso lo sabes tú como retratista perfectamente. Aquí vemos que en esta figura tenemos también al 2 por 1, si divides de arriba abajo el eje por la nariz y la boca y cortas por la boca, tenemos dos partes abajo y una arriba, dos a la derecha y una a la izquierda. Entonces el retrato es lo más importante. Luego interviene la armonía, pero la armonía aquí no es fruto del pintor, la armonía ya está en la misma tela que se representan, que en otro caso puede ser distinto. Luego, ¿qué hay de creatividad? Hay de creatividad aquí en el retrato, pues lo del fondo, ese paisaje que al ser alcalaíno, pues se pone como referencia la mota, pero la mota idealizada y el paisaje totalmente idealizado, pero todas las líneas del paisaje van conduciendo hacia arriba, hacia la cara, cerrando, unas que bajan, otras que vienen hacia aquí. Y por último, esas nubes raras y extrañas, que se caracterizan mucho en mi pintura, son las que sitúo como montera, poniéndose como montera el cielo alcalaíno, este torero. He elegido este cuadro que lo veo único de la exposición. Hay una colección bastante de desnudos con una categoría extraordinaria de dibujo y color, pero este cuadro tan pequeño para mí destaca en la exposición que estamos viendo. Resulta que no hay que decirlo porque aquí sí está todo claro, excepto esa cruz un poco simbólica que tiene, como si la cruz, como el Papa Francisco estuviera ligado a la cruz o la cruz está ligada al Papa Francisco. Es un cuadro de técnica maravillosa, lleno de color, de simbolismo, que para mí es uno de los más importantes de la exposición. Este cuadro, titulado Algunas, me llevó la idea de pintarlo pensando en que algunas mujeres, afortunadamente no todas, tienen la cabeza hueca. Pero quiero decir con esto, como hemos comentado antes, que ese no es ningún factor plástico necesario para tener en cuenta, es siempre algo totalmente secundario. Entonces, volvemos a la composición, al dibujo y a la composición. Aquí también responde a la proporción áurea. Si las mujeres tienen la cabeza hueca, pues lógicamente la cabeza hueca debe de ocupar el lugar de mayor interés de la obra, y hacia ella deben estar dirigidas todo el conjunto de elementos que intervienen en él. Y luego aquí entramos en las armonías. La armonía aquí es por contraste. Aquí vemos como los rojos y los verdes predominan, los azules intensos, los naranjas al lado de los azules, que al ser contrarios, al ser opuestos, en el círculo cromático, pues dan limpieza y dan intensidad al color. Este círculo que aparece aquí, pues no es ni más ni menos que un elemento más para cerrar, porque en un cuadro se establece también lo que se llama recorrido visual. Y entonces el recorrido visual debe estar establecido de manera que no te eche la vista fuera del cuadro, sino que te obligue a recorrerlo todo. Eso tiene que estar en el consciente del pintor para que el inconsciente del espectador lo siga sin darse cuenta. Entonces, aquí estamos viendo lo siguiente.
Si este es el punto más importante, hay que darse cuenta cómo esto gira hacia allí, como estas líneas bajan hacia abajo, como estas te van cortando arriba, como aquí, después de venir aquí, la luz y la vista te viene a este círculo, del círculo pasa a la puerta, de la puerta viene a parar aquí, de aquí pasa por la manzana y por el pecho y entonces no te deja salir, sube por la mano y se establece el recorrido visual para que veas todo el cuadro. Eso el espectador generalmente no se da cuenta, pero el pintor debe tenerlo en cuenta. Este cuadro lo he llamado traspaso onírico y como estamos viendo se ve un traspaso de un mundo de agua que está detrás a un mundo más sólido que está delante, pero con sus peligros. Es el caballo el que salta y puede caer perfectamente. Este no responde a la proporción áurea, está hecho en simetría. Si fuera simetría axial, estaría allí la misma mujer que aquí. Lo mismo que aquí arriba tenemos estas partes que son exactamente igual que aquellas. Eso es la simetría axial. Esto ya no, esto es simetría compensada, dentro de la simetría axial. Y entonces, aquí se caracterizan dos cosas fundamentales, podemos ver. Por un lado, el recorrido visual. El recorrido visual va girando en torno al caballo, que es la forma central y la que caracteriza el traspaso onírico, y no te deja salir de la obra. Vas viendo estas formas que van continuando por ahí, continúa por esa modelo, continúa por la serpiente y continúa aquí y va dando la vuelta en torno a ello y no te deja salir de la obra. Te obliga a que la veas entera, aunque no te des cuenta. Luego los contrastes, pues aquí la armonía es por contraste. Vemos también los verdes, los naranjas y los rojos, algunos con toda su intensidad, pues para dar limpieza de color, para verse con más fuerza. Incluso esos verdes oscuros que hay ahí contrastan por analogía con los mismos verdes mucho más claros que están al lado. Y esos rojos todo intensos pues van contrastando con los verdes. Este cuadro con reminiscencias surrealistas es un cuadro que lo titulo El maleficio de la doncella. Y entonces, como se puede ver aquí, lo más importante es cómo se está hipnotizando o entonteciendo a la doncella. Así es que aparece esta figura principal en primer término, que es un desnudo, sentado sobre unas telas, un arco que va dando la vuelta para completar el recorrido visual, esa mano que se alarga para caer una especie de calabaza o de cosa extraña, en el punto áureo, queda también en aquel lado, porque puede quedar lo mismo a derecha que a izquierda, que abajo, a derecha o a izquierda. Punto áureo es la confluencia de dos partes con una dentro de una superficie rectangular, dando lugar en 4 puntos. La proporción áurea fue inventada por Fibonacci en el Renacimiento, no fue inventada por los griegos, perdón, fue inventada por los griegos y ampliada por Fibonacci en sus series numéricas, de tal manera que aunque no responde exactamente al 2 por 1, es la manera más clara de poder expresarla. Pero es una forma matemática de una belleza exacta, precisa. Aquí, dentro del surrealismo que se puede ver, hay esta especie de ciclón extraño que va por ahí, esta especie de perro que es medio hueco, medio cosas, esos montes por ahí lejanos, y luego la otra cosa que podemos ver son las tensiones que van dirigidas también, las perspectivas, todo va dirigido hacia arriba y va cerrando en torno a la figura. Aquí la armonía es también por analogía, en general, es una analogía apagada. Aquí no tenemos colores intensos, excepto lo de esa rosa. Esa rosa es el color más intenso que hay, junto a parte de ese azul, o del que va cerrando en oscuro alrededor. Lo demás es una luminosidad que entra, que viene de allí hacia aquí, y por eso vemos las sombras como se proyectan de un lado a otro. Luego, en cuanto al significado también, que es cosa de lo menos importante en un cuadro, como he dicho antes, vemos el peligro que tiene después de lo que le está haciendo de caer en el precipicio. La elección del retrato que tengo a mis espaldas, del sombrerero, tengo un especial interés en él porque consigue que todo el mundo interior de Antonio quede recogido en la sobriedad de esta cabeza que llega a ser monumental, que llega a representar lo que es el mundo del toro, la figura
ante la muerte, ante el animal poderoso, tiene el recurso de ese gesto solemne que tiene el sombrerero, pero también nos introduce hacia su espacio, hacia Alcalá. Tiene la fantasía del traje, de un traje maravillosamente pintado, con lilas, con azules, con el oro. Toda la obra de la exposición, que es estupenda, tiene diferentes tintes, pero la concreción, la capacidad de hacer que toda esa tensión y todo un ideal en la pintura quede recogido en solo una cabeza, como los grandes maestros del barroco, como Velázquez, como luego hizo Goya, que fueron grandes pintores de grandes cuadros, pero que con solo en la expresión de una cabeza conseguían decir todo aquello que querían. Este cuadro, El sueño de la belladona, como su nombre indica, hay un sueño, está la planta belladona y hay toda una serie de elementos que recuerdan al significado del mismo. Entonces, ¿qué es la belladona? La belladona es una planta alucinógena que utilizaban las brujas en la Edad Media, pues para decir que volaban en las escobas y demás. Entonces yo pongo aquí una mujer, puede ser una bruja, desnuda, durmiendo sobre la playa, de luna llena, cerca del mar, montada sobre una escoba. Al lado está la planta de la belladona, de la que sale una serpiente, que es el veneno, y esto, el significado que tiene es ese, que las mujeres de esa época, las brujas de esa época, pues untaban en el rabo de la escoba la sustancia de la belladona y al tomar contacto con los genitales lo absorbía la sangre y entraban en sueño profundo. Y entonces tenían alucinaciones, y esas alucinaciones es el mito, es la mentira de que las brujas volaban, las brujas no vuelan. Por eso yo pongo el elemento de la escoba y de lo demás. Luego, otra de las cosas es ese macho cabrío, que es algo muy característico en lo que se llamaba aquelarres. Los aquelarres eran las reuniones que hacían con la luna llena las brujas durante la noche para confesarse al diablo de las cosas que habían hecho buenas. Y entonces tenían relaciones carnales con los machos cabríos, que es uno de los animales más voluptuosos que hay en la naturaleza. Aquí vemos también que la luna llena ocupa la proporción áurea, el macho cabrío y la bruja sobre el macho cabrío. No responde el cuadro totalmente a la proporción áurea, aunque la luna sí está situada en el punto de oro, en el punto principal de oro. Luego, la armonía es más por analogía que por contraste. Vemos que la serpiente va en tonos azules y verdes, en los que interviene un color en el otro y viceversa. Por lo tanto, va en analogía. Y todo lo que son las carnaciones va en analogía. Y parte de los colores de las carnaciones intervienen también en todo ese suelo arenoso de la playa, que es también analogía, lo mismo que en la escoba, también es analogía. Y luego, pues, los verdes y los azules completan un medio contraste con lo que hemos explicado antes en analogía entre sí. Me piden que elija un cuadro de la exposición, el que más me guste. Es muy difícil eso, me gusta muchísimo. Como le he dicho antes, me lo llevaría casi todo. Pero en fin, bueno, vamos a centrarnos en este, que me llama muchísimo la atención porque precisamente lo que hablábamos antes de cómo está resuelto técnicamente. Antonio ha insistido siempre mucho, Antonio Campaña, ha insistido siempre mucho en las bases claves de una obra de arte. El dibujo, la composición, la limpieza de color, la armonía, los ritmos, etcétera, etcétera. Esto ya lo hemos oído muchas veces. Bueno, pues en este cuadro se puede ver perfectamente cómo esto se ha clavado. Si observamos el cuadro, en principio vemos que hay una composición que seguiría una gran línea, un gran esquema de un gran triángulo isósceles. La línea vertical, signo de vida,
de pujanza, y la diagonal, signo de movimiento. Dentro de la simbología que Antonio en la que se está moviendo, el caballo aparece con bastante frecuencia, como bien apunta Máximo también en el artículo de presentación, que siempre pues está ligada un poco a lo salvaje masculino, al instinto, a la pasión, etc. Fíjense ustedes que la diagonal, que siempre marca un movimiento, no una quietud, se abre, se avalancha, ¿cómo diría? Se encabrita ante una chica desnuda. El tratamiento que hay es magnífico, de limpieza de color, en contrastes de colores, en pinceladas. Si viéramos cómo está resuelto esto por detalles, fijando la cámara con lentitud, veríamos que está hecho con una limpieza, con una sutileza y con una sabiduría enorme. Pero me voy a quedar en algo solamente, en este trozo de la figura. Como pintor, tengo que decir que este tratamiento de una carnación es complicadísimo, lleno de matices, sutileza. Aquí han entrado los azules, los verdosos, los rojos, los naranjas, los blancos, en una armonía que fíjense ustedes cómo nos va llevando a lo que es una carnación de una finura, de una poesía, de un encanto, de una delicadeza, de una ternura extrema. Miren ustedes, esto no lo hace cualquiera, esto hay que estar muy ducho, muy preparado para conseguir eso. Y luego vean ustedes cómo se organiza dentro de un paisaje, dentro de esa composición, cómo se contrapesan los ritmos, cómo la mirada no se escapa de aquí, lo que sería el recorrido visual, e incluso luego las sugerencias que también plantea el cuadro a otros niveles, porque por ejemplo aquí posiblemente se está sugiriendo unas piernas con un pubis o alguna de este tipo, que va sugiriendo un poco por dónde va el desarrollo de la escena o por dónde quiere sugerirnos el pintor. Bueno, se me ocurrió un día hacer un retrato del Papa Francisco, como estamos viendo aquí, este Papa tan carismático y con esa cara de bondad tan inmensa que tiene y tan querido tanto por la derecha como por la izquierda y otras religiones en multitud de países. He querido modificar en él algunas cosas. Por ejemplo, el Papa Francisco no quiere llevar oro en sus collares. Yo lo he hecho de oro, el collar que lleva, porque el color crema que le he puesto en la sotana me quedaba muy mal con el blanco de la plata, que es lo que utiliza. Por eso utilizo ese color dorado en la cadena, que es de pura invención, no es la misma que él lleva tampoco. Aunque él la sotana la lleva blanca, yo la he querido poner un poco en ese tono más bien amarillento. Luego yo lo he hecho con todo detalle, con todo el que he sido capaz, y sería interesante mirar la vista de lo que es este Papa, ver la mirada profunda y cariñosa y penetrante de este Papa con la mirada que hemos podido ver antes del torero. Es totalmente distinta una mirada de la otra. Eso es muy importante tenerlo en cuenta en el retrato. En el retrato, como hemos dicho antes, no interviene la composición, o no debe intervenir. Pero si interviene tampoco pasa nada, no es imprescindible que intervenga. Yo, no obstante, he querido introducir aquí la cruz, pensando en la cruz que le ha caído a este Papa, en los tiempos que vivimos. Entonces, la cruz la he hecho con perspectiva invertida, es decir, totalmente contraria a cómo se ven las cosas en la naturaleza. ¿Por qué? Porque viene dirigida hacia él. Viene desde atrás hacia él. Y la parte de atrás, que se ve más grande, se vería más pequeña en una perspectiva normal. Y yo he querido reflejarla de esta manera. La cruz es de pura invención, totalmente, y en torno a ella y a la parte superior de la cabeza he puesto esa especie de limbo o círculo luminoso que puede simbolizar un poco esa claridad intelectual o espiritual que le concedo al Papa, y el resto pues en tonos oscuros para aumentar mucho más esa luz. De como alcalde de Alcalá Real poder inaugurar una
artística más en nuestro municipio. Simplemente eso ya sería óbice de agradecimiento y, como decía anteriormente, de alegría. Poder hacerlo en este espacio, en el aula magna de Capuchino, como he manifestado muchas veces, pues hace que ese sentimiento, esa gratitud, esa alegría se multiplique, precisamente porque estamos en un espacio, yo creo que, como refleja su propio nombre, magno, y que además es el resultado y el fruto del esfuerzo de mucha gente, de muchas personas de nuestro municipio, que desde los gobiernos y las corporaciones municipales, desde el trabajo técnico en diferentes proyectos, pues también es especialmente un día de alegría y de gratitud, porque esta exposición la hace un paisano nuestro, Antonio Campaña, y también, si me lo permitís, un maestro para muchos y para muchas, y para que además es bastante extensa, como él me recordaba antes de empezar, no solamente en esta colección expuesta en esta estupenda exposición, sino a lo largo de su dilatada trayectoria, pues en otros muchos cuadros y dibujos que él tiene en su estudio y en diferentes puntos de la geografía repartidos, sino también pues porque, además de ser conocido y reconocido como artista, hemos tenido la suerte, como Pepe Sánchez recuerda en algunos de los textos que contiene el catálogo de esta exposición, la fortuna de aprender de él. Yo creo que eso también hay que ponerlo de manifiesto cada vez que ese es el ejemplo de Antonio Campaña, que afortunadamente pues muchas personas han podido continuar, como dije anteriormente, desde su enseñanza en el instituto y también desde su enseñanza como artista, compartiendo con todo y cada uno de nosotros en el día a día. Y me alegro, Antonio, de que hoy aquí, esta tarde, podamos estar juntos, pero también pues, de ver a familiares, a amigos, a personas con las que te has relacionado en la vida cotidiana y también especialmente en el mundo del arte. Y también me alegro pues, que desde que en el comienzo de esta legislatura, desde el área de cultura, se decidiera apostar por exposiciones potentes de artistas reconocidos de nuestro municipio, pues haya llegado la fecha, el momento en el que también tengamos aquí esta exposición. Una exposición, como he dicho antes, y como todos y todas estáis viendo, merece la pena, y así también pues, ha sido avalada, por ejemplo, por la Diputación Provincial de Córdoba, que es el espacio en el que anteriormente ha estado también expuesta. Yo, por mi parte, Antonio, nada más que agradecerte la oportunidad que brindaste al Ayuntamiento de poder colaborar con esta exposición, pero de una manera especial pues también el trabajo que ha hecho como reconocido artista en nuestro municipio, que ha servido sin duda alguna para sembrar y que hoy sean más las mujeres y hombres que a través del arte se expresan y trasladan su visión de la realidad a la ciudadanía alcalaina. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Bueno, gracias a todos por asistir para ver esta exposición. Gracias, señor alcalde, por permitir que sea realidad esta. Y yo no vengo a hablar mucho porque lo que tienen que hablar son los cuadros, que son los que están expuestos. Y eso gustarán, no gustarán o dejarán de gustar. Pero ahí están, para que podáis contemplarlos y verlos. No obstante, tengo que decir en primer lugar que esta exposición se ha hecho realidad gracias a la colaboración del Ayuntamiento y de Unicaja, tanto económicamente como logísticamente. Si no, no habría sido posible. Otra cosa que sí podemos terminar en pocas palabras es para decir que muchos vais a preguntar esto qué significa, esto qué quiere decir, esto que simboliza. Indiscutiblemente en la pintura hay símbolos, en casi todos los cuadros, predomina el símbolo. Pero hemos de saber que el símbolo es siempre secundario en el arte, por lo menos en el arte de la pintura, es totalmente secundario. Lo importante en un cuadro, en primer lugar, es el dibujo. Si el dibujo no está realizado debidamente, el cuadro se cae. Es como la estructura de un edificio. Si la estructura no está en condiciones, el edificio viene abajo.
Pues en un cuadro tiene que haber, y yo lo he intentado continuamente, en que haya equilibrio, proporción y distribución de las formas, con sus compensaciones, con sus ritmos, etcétera, etcétera. Aparte de esto, forma y color van siempre unidos. No podemos imaginar una forma que no tenga color, ni un color que no tenga forma. Son siempre unidos, color y forma. Entonces, la forma, equilibrada compositivamente, al ir acompañada de color, el color tiene que seguir en armonía. Porque allí donde no hay armonía, lo que hay es un desorden. Si aquí cada uno estuviera gritando por su sitio, pues esto sería una casa de locos, más que otra cosa. En un cuadro pasa igual. En un cuadro tiene que haber armonía, después de la composición. En esa armonía tiene que destacar también la limpieza de colores. Si el color no está limpio, está sucio. Y la suciedad, ya sabemos lo que a nadie le interesa, empezando por las mujeres, en casa, que siempre van diciendo lo que está sucio, que se limpie. Así es que yo no me voy a extender más, simplemente deciros que miréis los cuadros, que disfrutéis con ellos si son de vuestro agrado y que lo paséis bien. Muchas gracias.